Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga a todos. Como siempre, todos los viernes esperando palabra del Señor, y como todos los días en el RKM, Dios los bendiga a todos. Hermano Gustavo, Dios te bendiga. A la hermana audiencia de Mar del Plata, Dios bendiga a aquellos hermanos que están escuchando en RKM, en la repetidora de Tandil, Córdoba y Rosario, también a aquellos hermanos que están privados de la libertad. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Así que, como siempre, esperando la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, que la paz del Señor Jesucristo esté repose en tu vida, al igual que cada uno de aquellos que están sintonizando nuevamente esta emisión radial. Nuevamente le damos gracias a Dios porque nos permite estar un día más compartiendo su palabra, algo tan necesario para cada uno de nosotros que hemos encaminado nuestros pasos en este camino de seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos saludos a aquellos que también nos puedan estar viendo a través de la página de Facebook en esta tarde, y también nos está visitando una hermana, Patricia, a quien saludamos con la paz del Señor Jesucristo. Ya en algún momento vamos a ver si el Señor le impulsa a hacer un saludo, que va a compartir con nosotros este programa nuevamente en este día. Y bueno, estábamos compartiendo, dejamos en el programa anterior del viernes, habíamos comenzado con este tema tan hablado y tan pensado por cada uno de los cristianos, que es el rapto de la iglesia. Y habíamos estado analizando algunos cuestionamientos que a veces la iglesia se hace, pero lo que queremos que veamos todos en conjunto es que estos cuestionamientos que nosotros hacemos, queremos asesorarnos y que se asesoren de que verdaderamente esto tenga fundamento bíblico, para que realmente seamos fundados sobre la verdad. El Señor dijo que debemos de mirar con atención cómo sobre edificamos, ¿sí? Y tenemos que ver bien con qué clase de material sobre edificamos. Y esto es necesario porque se ha sentido mucho por ahí que si la iglesia va a ser arrebatada antes de estos 7 años, si la iglesia va a estar durante la parte de la tribulación, si la iglesia va a estar en la tribulación, si verdaderamente lo que la palabra de Dios denomina como tribulación compete en los 7 años profetizados por el profeta Daniel, donde nos habla de un tiempo, pero nosotros sabemos que este tiempo está dividido en 2 partes. La primera parte, que serían los 3 años y medio, basados en lo que sería medio tiempo, sería de paz, verdaderamente de una paz. Sabemos que todo esto es por obra del enemigo de nuestras almas, ¿no? Pero sabemos que va a haber realmente una paz en el mundo, va a haber una prosperidad económica en el mundo. Esto se va a hacer pasar como que esto ha alcanzado el objetivo que todo el mundo en algún rincón de su corazón siempre ha esperado. Pero no debemos de obviar de que esto va a ser esto va a ser una trampa que el enemigo va a tender sobre aquellos que estén en ese momento en este mundo, para que realmente crean en el engaño. Lo vamos a ir analizando a la luz de la palabra, que es lo que realmente nosotros queremos compartir desde este programa Sin Fronteras, donde queremos que realmente nosotros, cada cosa que salga de nuestros labios, sea realmente lo que está escrito en la palabra. Pero atención, porque necesitamos saber sobre qué dice la palabra de Dios. Queremos analizar estos tiempos a la luz de la verdad, a la luz de la palabra. Por eso, siempre que en el transcurso del tiempo que uno tiene como cristiano, siempre ha escuchado si es antes, después o durante. Y eso es lo que nosotros debemos comprender en este tiempo, para saber y comprender los tiempos que vivimos. Por eso la tribulación, ¿sí? Diferencia, la tribulación es un periodo futuro, como veníamos analizando, que son de 7 años, cuando Dios finalmente hará que sus juicios vengan sobre esta tierra. Pero tenemos que hacer ahí una división, porque
estos 7 años que la iglesia denomina, que domina como la tribulación, estábamos hablando de que está dividida en 2 tiempos. Los primeros 3 años y medio es la tribulación. A los 3 años y medio se rompe el pacto del engaño, podríamos llamarle, y comienza la gran tribulación y la ira de Dios. Pero la ira de Dios debemos comprender que va a comenzar con el sonido de la primera trompeta, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos el juicio de las copas, ¿sí? Que comienza, no quiero introducirme mucho porque lo vamos a ir analizando por versículo para no crear ningún tipo de confusión, pero tenemos que saber el orden de estas cosas que estarán suscitándose sobre este mundo. Pero finalmente este es un juicio que va a ser dirigido a este mundo que ha sido incrédulo, porque realmente la iglesia, compuesta por todos los que confiaron en la persona del Señor Jesús, ya sean ustedes que están del otro lado, nosotros que estamos de este lado, tenemos que denotar que esto que va a acontecer sobre la tierra es por un juicio que Dios va a enviar sobre este mundo pecador. Pero también debemos de entender que no estaremos presentes durante algunas tribulaciones de esta semana 70 de Daniel, que son los 7 años que acabamos de analizar. Debemos entender que va a haber un periodo y digo periodo porque están los pretribulacionistas, le podríamos llamar, que aseguran de que el rapto va a ser antes de que comiencen estos 7 años de tribulación. Y ahora vamos a comprobar con la palabra que no hay respaldo bíblico para afirmar una teoría en este aspecto. Pasa que nosotros, en estos tiempos donde la iglesia se tiene que cuidar mucho sobre no malversar, no direccionar conforme a los caprichos de cada uno, buscando versículos que confirmen lo que uno piensa, pero a su vez sacándolo de contexto de lo que la palabra de Dios infunde para con cada uno de nosotros que componemos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué mejor que venir a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios? Entonces, para contrarrestar todo este tipo de análisis que han llevado a una confusión, ¿sí?, debemos introducirnos en el mensaje de la palabra de Dios, a ver qué hay verdaderamente de cierto sobre estos argumentos y qué hay verdaderamente de cierto conforme a lo que la palabra de Dios nos trae como revelación para poder saber en los tiempos que nosotros como pueblo estamos viviendo. Entonces, veamos que hay un verso que ahora le vamos a estar pidiendo al hermano Fabián que nos va a compartir, que nos confirma los últimos 7 años serán todos de juicio, que es lo que nosotros nos debemos de preguntar. Ahora, los últimos 7 años se inician con un acuerdo o tratado. Sabemos que estos 7 años se van a iniciar con un acuerdo, y este acuerdo seguramente va a ser sobre la nación de Israel, y sabemos que el templo va a comenzar a funcionar en ese tiempo, en esos 7 años. El templo, sabemos que el templo de Jerusalén va a ser nuevamente edificado, porque se va a firmar un tratado de paz con las naciones del mundo árabe, para que realmente en la explanada donde ellos han construido esa mezquita se les autorice a poder hacer el templo, porque es el lugar donde verdaderamente está hecho el templo que se hizo para adorar a Dios.
Entonces, será de prosperidad, como decíamos recién, y será un tiempo también de paz, porque este principio, este inicio, podemos llamar estos 3 años y medio, van a ser de este engaño que se va a generar sobre el mundo, ¿sí? Sobre los que en ese tiempo estemos sobre la tierra. Ahora, los únicos lo que no iniciará los 7 años, vemos que estarán en gran sufrimiento también, porque, a ver, estamos hablando de estos 7 años y medio. Yo, conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que he entendido a través de la palabra de Dios, no es que la iglesia se va a ir antes de la tribulación. El Señor dice que nosotros no fuimos llamados para ira. Nosotros sabemos que la ira de Dios se va a derramar en el último tiempo, en el segundo tramo de estos 7 años, de la confirmación de los 3 años y medio segundos, podríamos llamarle de una manera, sabiendo que ahí se va a iniciar, en la parte final se va a iniciar lo que va a ser el juicio de Dios sobre el mundo. Y tenemos la venida del Señor Jesucristo, tenemos esta venida que el Señor viene por su iglesia. El Señor no va a pisar la tierra, pero en la segunda venida el Señor regresa con su pueblo, ¿sí? Y es cuando realmente el Señor comienza a establecer el reino sobre el mundo. Pero vamos a ir viendo de a poco lo que, vuelvo a repetir, los que estarán sufriendo inicialmente son los cristianos que no estarán de acuerdo con el gobierno del anticristo. Y ahora usted se debe estar preguntando, ¿pero qué? ¿Nosotros le vamos a ver la cara al anticristo y ahora vamos a verlo, a ver qué dice la palabra de Dios? Hay personas que creen que los creyentes no estaremos cuando el anticristo será revelado. Acá sí, lo que les voy a sugerir es que realmente todos lean el libro de la epístola a los tesalonicenses, para que realmente veamos los fundamentos bíblicos que hay, como para que esta idea que se ha dado de plano por única verdad, por la verdad absoluta de que la iglesia va a ser arrebatada antes de estos 7 años, vamos a verlo con la palabra de Dios, que no es tan así. La palabra de Dios va a confirmar lo que Dios ha mostrado, no solamente a nosotros, sino también a muchos, sobre los acontecimientos que van a suceder sobre este mundo. En 2 de Tesalonicenses lo que nosotros podemos encontrar es que esto va a destruir este tal punto de vista que acabo de mencionar, ¿sí? Porque sabemos que la palabra de Dios es veraz. Pero hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia entre la revelación del anticristo y cuando esta bestia y el imperio del anticristo empiece a funcionar. La pregunta es: instrucciones en cuanto a la venida de Jesús. Ahora te voy a pedir que nos compartas 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Amén. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Lee el verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora bien, si veamos este contexto de estos 3 versículos, vamos a seguir analizando. Amén. Pero
quiero que nos enfoquemos en este verso que termina el hermano de leer. No se engañe nadie en ninguna manera. Antes voy a hacer una introducción. Los tesalonicenses creían que el arrebato ya había venido, por eso ellos tenían este gran problema de confusión sobre cómo que el arrebato había venido y ellos se habían quedado. Entonces Pablo les escribe una carta haciéndole esta consolación y mostrándole también las cosas que tenían que suceder, que no habían sucedido en ese momento, si bien esta iglesia había sido perseguida también, pero no eran esos dolores de parto que la palabra de Dios nos muestra que serían las señales que antecederán a la manifestación del anticristo. Entonces, primero tomemos este contexto de la palabra que nos está mostrando las cosas que realmente en las cuales debemos de comparar si estos ejemplos se habían dado en ese momento para asegurar de que Cristo se había llevado a su iglesia. Pero ahora entendamos a través de la palabra de Dios que Pablo, no sabemos realmente porque la palabra de Dios no lo dice, por qué ellos habían entrado en esta confusión. No sabemos si fue por una carta de alguien, si fue por alguien que ministró a esa iglesia, no sabemos bajo qué inducción, de qué espíritu lo hizo para crear esa confusión, que es un tema que también lo vamos a analizar si nos da el tiempo, pero tenemos que entender que en el verso 2, que el hermano nos leyó, dice que no os mováis fácilmente de vuestro entendimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. ¿Qué entendemos nosotros por esto? Hermanos, no todo lo que dice ser de Dios es de Dios. No todo lo que tal vez en algún momento fue una doctrinación de hombre no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a tal vez otro tipo de motivación, es que la palabra de Dios nos advierte y nos muestra una y otra vez por qué es tan necesario conocer la palabra de Dios, por qué realmente es tan necesario. Y ahora vamos a ver algo que tal vez sorprenda, no sorprenda porque la palabra de Dios lo diga. Lo que nos puede sorprender es a nosotros, que tal vez muy pocas veces los hemos escuchado, ¿sí? Bueno, estas son las instrucciones que estamos viendo para que nosotros veamos cuáles son las cosas que deberían de suceder conforme a lo que la palabra de Dios dice, para que realmente nosotros podamos afirmar que estamos o que podríamos llegar a entrar en el tiempo que realmente la palabra de Dios nos muestra como qué pasaría antes. Pero vuelvo a repetir, dice que no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Vamos a entender dos cosas: apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que sabemos todos que es por obra de Satanás. Ahora, vamos a la palabra apostasía. Nosotros, apostasía nos indica apartarnos de, no definidamente muestra una sola definición sobre algo, no es una sola definición, es que nos apartamos de la verdad. Nosotros, cuando nos apartamos de la verdad, nos estamos convirtiendo en apóstatas de la fe, porque estamos apostatando de lo que hemos creído. Entonces, cuando nosotros torcemos la palabra de Dios, ¿por qué no podríamos incurrir en el pecado de estar apostatando de la fe, de la verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? Por eso, la palabra de Dios es amplia para que nosotros podamos analizar
cada aspecto, cada punto que la palabra de Dios nos muestra como la verdad. Entonces, decíamos que el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿sí?, que ahora vamos a seguir leyendo algunos versículos más, es lo que nos muestra, pero hay un versículo muy interesante que nosotros debemos señalar para que sigamos el desarrollo de este tema. El ministerio de la iniquidad. Ahora, el ministerio de la iniquidad, como dice la palabra, ya está en acción. Vamos, te voy a pedir que sigas a partir del versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y decía esto? Y ahora vosotros sabéis que Él lo detiene, a fin de que sea a su debido tiempo se manifieste. Amén. El 7 dice, porque ya está la acción del misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado del medio. Amén. El ministerio de la iniquidad, como estamos viendo en la palabra de Dios, ya está en acción, porque la palabra de Dios lo dice. Este gran principio del mal ya está presente en el mundo, lo indica la palabra de Dios, ¿sí? Se dará a conocer finalmente en el hombre de pecado, que lo va a manifestar abiertamente cuando se siente y diga se terminó todo lo que se llame adoración a Dios, ¿sí? Sabemos que va a ser sacrificios dentro del templo de Dios, pero sacrificios inmorales, ¿sí? Porque estamos hablando de que el enemigo siempre quiso imitar lo que Dios hace. Y ahora vamos a ver por qué nosotros tenemos que estar atentos. A ver, finalmente en el hombre de pecado, pero él no va a introducir una nueva maldad en el mundo, no va a introducir algo más malo que sea nuevo, solo va a haber una intensidad de la maldad, se va a hacer más fuerte, se va a hacer con mucho más maldad, que por lo que la palabra de Dios nos muestra, esto será una sombra de lo que va a acontecer en ese tiempo, porque estamos hablando del enemigo de Dios y de la iglesia. En este momento esta iniquidad es un misterio, ¿sí? Pero atención con esto, que solo se puede ser vista y entendida por revelación de Dios, ¿sí? No es pecado abierto y de maldad, pero es un disimulo de la piedad, de lo que nosotros vemos. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes, cuando estuvimos hablando de lo sutil que es el enemigo para introducir el pecado en el pueblo de Dios, no estamos hablando del mundo, porque el mundo se deleita en pecar. Estamos hablando de aquellos que realmente están siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina, porque realmente no ha habido realmente un compromiso con la palabra de Dios y tratar de identificar lo que es verdad y lo que no es verdad. Porque, a ver, cristianos somos todos seguidores de Cristo. Hemos vuelto a nacer, como dice el Señor, es necesario nacer de nuevo. Pero tenemos que entender que todo esto que nosotros estamos compartiendo
es porque realmente tenemos que esforzarnos más en leer y en entender la palabra de Dios. La palabra de Dios habla por sí sola. Lo que nosotros necesitamos es introducirnos con todo nuestro ser, entendimiento, para poder realmente que Dios a través de su Espíritu nos muestre la verdad y la confirmación de aquellas cosas que tal vez por años hemos escuchado y hemos pronunciado porque otro las dijo y no nos tomamos el trabajo realmente de confirmar a través de la palabra de Dios si qué grado de veracidad hay en esto. Porque a ver, tenemos que también hacer referencia que cuando hablamos de grado de fidelidad, de grado de verdad, es porque hay un grado que cuando le agregamos, como hemos compartido un montón de veces con vos, Fabián, y con los hermanos, de que un poco de levadura leuda toda la masa, no es que, bueno, hay algunos errores. No, el error es error. Estuvimos compartiendo las siete cartas a las iglesias y les comentábamos en el programa anterior que esto se debería de usar como un ejemplo a seguir para saber realmente cuáles son los fundamentos de Dios para que nosotros obedezcamos su verdad. Dios nos ha mostrado, nos ha dejado un modelo a seguir, que es el modelo que nosotros no debemos de obviar, porque la palabra de Dios no la debemos de obviar. Yo cada vez que leía las cartas a las iglesias, hasta que en un momento el Señor es como si me hubiera dicho, ¿vos sabés por qué yo escribí estas cartas a las iglesias? Y ahí entendí que realmente fue para ese tiempo, ¿sí? Es para este tiempo y será para el otro tiempo. Porque esto es lo que tiene la palabra de Dios. Es para que nosotros sepamos qué es realmente lo que Dios está pidiendo de su pueblo. Amén. Entonces, sabemos que este ministerio de la iniquidad ya está presente. Nada más que vamos a ver que esto se va a intensificar más llegado a ese tiempo. En este momento, supuestamente pensaríamos que esto puede llegar a ser un misterio, pero nosotros sabemos que por la revelación del Espíritu de Dios, nosotros podemos abrir un poco más los ojos tal vez de lo que se vea simplemente. Sí, tal vez en este momento estoy viendo un micrófono, pero hay algo más detrás de este micrófono. Algo que no me lo dice su aspecto, no me lo dice su estética. Hay algo que está dentro, que solamente el Señor, que conoce lo interior del hombre, puede mostrarlo conforme a su voluntad a través de la revelación que nos pueda dar el Espíritu Santo para permitirnos ver realmente cuál es la raíz del problema o del engaño. Entonces, de lo contrario, no se podrá ver este pecado, este ministerio de la iniquidad como estábamos compartiendo recién. Sabemos que es un disimulo de la piedad y como compartíamos recién, que lo hemos hablado otras veces, la sutilidad que tiene para introducir esta forma de ir en contra de Dios, o sea, apostatar, como decíamos hoy, que no vemos una sola definición de lo que podría indicarnos la palabra apostasía. No voy a introducirme más en verlo a qué nos lleva el análisis de esta palabra en el idioma griego, porque vamos a ver realmente que es un poco más profundo. Bajo una apariencia de piedad, que en definitiva sabemos que es un engaño, astutamente, que se entiende acá en lo que estamos mirando nosotros, ¿no? Ahora, vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a leer el verso 9. Dice: inicuo, cuya advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Acá nosotros que vemos el carácter y la estrategia
que va a usar el hombre de pecado en ese tiempo. Esto es lo que que estos versículos nos han comenzado a mostrar. Ahora que dice, con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Amén. Amén. Entonces, la venida de este inicuo es según la operación de Satanás, como compartíamos recién. Vamos a los anuncios de la radio y seguimos con este programa Sin Fronteras.